Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy emocionado de compartir con ustedes una historia que me tocó el corazón y que estoy seguro, también los tocará a ustedes. Vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores turcos más queridos y exitosos del momento, Can Yaman. Y no solo eso, vamos a descubrir por qué su madre, Gulden Can, rompió en llanto en un momento particularmente emotivo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, revelaciones y, por supuesto, mucho drama turco. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Así que suscríbanse ahora. Bien, adentrémonos en la historia. Para entender la magnitud de lo que sucedió, necesitamos conocer un poco sobre la vida de Can Yaman. Este talentoso actor, nacido en Estambul, saltó a la fama internacional gracias a sus papeles en exitosas series turcas como Erkenci y Bay J, entre otras. Con su carisma, su impecable físico y su talento actoral, Can conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Pero, detrás de esa imagen de galán de telenovelas, hay una historia familiar conmovedora y llena de altibajos. Can Yaman es hijo único, y siempre ha mantenido una relación muy cercana con sus padres, Gulden Can y Guben Yaman. La familia es una parte fundamental en su vida, y esto se ha visto reflejado en numerosas entrevistas y eventos públicos. Gulden, su madre, siempre ha sido su mayor apoyo, su confidente y su fuente de inspiración. La relación entre Can y sus padres es un claro ejemplo de amor incondicional y respeto mutuo, un pilar fundamental en su desarrollo personal y profesional. Ahora, ¿por qué rompió en llanto Gulden Can? La respuesta está ligada a un momento muy especial en la carrera de su hijo, un evento que simbolizó el éxito y el reconocimiento a nivel internacional. Este momento crucial ocurrió durante la promoción de una de sus series más importantes en Italia. Can Yaman, aprovechando la popularidad que ya tenía en Europa, decidió llevar su trabajo al siguiente nivel. Y lo logró con creces. La serie en cuestión, y que fue el centro de esta emoción, fue Viola come il mare, un drama italiano donde Can demostró su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar roles en un idioma diferente. Imagínense Can hablando italiano con fluidez, con el mismo carisma que lo caracterizaba en turco, y además, en un mercado totalmente nuevo. Fue un desafío, un salto al vacío que demostró su valentía y su ambición por crecer profesionalmente. Este cambio, este atrevimiento fueron motivo de orgullo y alegría para su madre. El evento que desencadenó la emoción de Gulden fue la premiere de Viola come il mare en Italia. Fue un momento clave, un hito en la carrera de Can. La premiere no fue simplemente la proyección del primer episodio, sino una celebración a gran escala de su trabajo y su llegada al mercado italiano. Se convirtió en una experiencia inolvidable. Asistieron cientos de personas, fans de todo el mundo que habían seguido la trayectoria de Can desde sus inicios en Turquía, medios de comunicación italianos e internacionales ansiosos por conocer al nuevo ídolo, y por supuesto su familia, incluyendo a su madre, Gulden. La presencia de Gulden fue crucial, ya que representaba el apoyo incondicional y el cariño que siempre había brindado a Can. Su presencia en ese evento no solo era un acto de amor, sino también una manifestación del orgullo que sentía por su hijo. Durante la premiere se proyectaron escenas de la serie, seleccionadas para despertar el interés del público y mostrar el trabajo de Can en la producción italiana. Se realizaron entrevistas con el elenco donde Can, con su característica humildad, compartió sus experiencias y agradeció a todos los involucrados en el proyecto. Se vivieron momentos de mucha emoción, no solo por la presentación de la serie, sino también por la atmósfera de celebración y reconocimiento que se respiraba en el ambiente. Can Yaman, con una humildad y una gratitud desbordantes, agradeció a todos los que lo habían apoyado en su camino. Agradeció a sus colegas, a los directores, a los productores, a los técnicos y, por supuesto, a sus fans, que habían sido un apoyo constante a lo largo de su carrera. Y en ese momento, mientras observaba a su hijo brillar en el escenario, Gulden no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas de Gulden fueron de emoción, de orgullo y de satisfacción. Representaban el triunfo de su hijo, la culminación de años de esfuerzo y dedicación. Eran lágrimas que reflejaban el vínculo inquebrantable entre madre e hijo, la alegría de ver a Can alcanzar sus sueños y conquistar el mundo. Eran lágrimas que contenían la historia de una madre que siempre creyó en su hijo, y que había sido testigo de su arduo camino hacia el éxito. Pero la historia no termina ahí.
Después de la premiere, Khan, con la sensibilidad que lo caracteriza, se acercó a su madre. Y le dedicó unas palabras llenas de amor y agradecimiento. Le dijo lo orgulloso que estaba de tenerla como madre, de su apoyo incondicional y de todo lo que había hecho por él. Le recordó los momentos difíciles, los sacrificios, y cómo su apoyo había sido fundamental para seguir adelante. En ese momento, la emoción se intensificó aún más. La conexión entre madre e hijo era palpable, visible para todos los presentes. Este tipo de gestos, esta cercanía y este amor familiar, son los que han consolidado la imagen de Khan Yaman como una persona auténtica y humilde, a pesar de su fama. Se nota que no ha olvidado sus raíces, ni el apoyo que recibió de su familia, y especialmente de su madre. Khan es un ejemplo de cómo el éxito no tiene por qué cambiar a una persona, y cómo los valores familiares pueden permanecer intactos a pesar de la fama y la fortuna. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué otros aspectos de la vida de Khan Yaman influyeron en este momento? Aparte de su carrera profesional, recordemos que Khan ha demostrado ser una persona muy comprometida con causas sociales. Participa activamente en proyectos de beneficencia y utiliza su influencia para crear conciencia sobre diferentes problemáticas. Su sensibilidad, su empatía y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor también juegan un papel importante en su vida. Por ejemplo, Khan ha colaborado con organizaciones que luchan contra la pobreza infantil y ha participado en campañas para promover la educación. Ha apoyado causas relacionadas con la protección del medio ambiente y ha utilizado sus redes sociales para generar conciencia sobre diversos temas sociales. Estas acciones sin duda han influido en la forma en que su madre lo ve y se siente orgullosa de él. Ver a su hijo utilizando su plataforma para hacer el bien debe ser una fuente de inmenso orgullo para Guldem. Además, la relación de Khan con sus fans es muy especial. Siempre se ha mostrado cercano y agradecido con ellos. Valora mucho el cariño que recibe y se esfuerza por mantener una conexión genuina. Organiza encuentros con sus fans, responde a sus mensajes en redes sociales y demuestra una gran cercanía. Guldem, como madre, también se siente orgullosa de la conexión que su hijo tiene con sus seguidores. Es consciente de que su éxito no sería el mismo sin el apoyo de sus fans, y aprecia la lealtad y el cariño que le demuestran. Otro detalle importante es la dedicación de Khan al trabajo. Es un actor muy disciplinado, que se prepara a fondo para cada papel. Se preocupa por aprender los idiomas, por entender la cultura de los países donde trabaja, y por dar lo mejor de sí mismo. Su dedicación al trabajo es evidente en cada proyecto que emprende. Se somete a rigurosos entrenamientos físicos, estudia los guiones a fondo, y se involucra de lleno en la construcción de sus personajes. Esa dedicación y ese esfuerzo han sido siempre valorados y reconocidos por su madre. Ver a su hijo esforzarse y dar lo mejor de sí mismo debe ser una fuente de orgullo y admiración para Guldem. La relación de Khan Yaman con Italia no es solo profesional. El actor ha demostrado un gran afecto por el país, aprendiendo el idioma y mostrando interés por la cultura italiana. Esto ha fortalecido los lazos emocionales con sus fans italianos y ha generado un ambiente de mayor cercanía. La decisión de Khan de expandir su carrera profesional en Italia fue un paso importante que no solo lo benefició profesionalmente, sino que también enriqueció su vida personal. El impacto de Khan Yaman en Italia ha sido significativo. No solo ha conquistado al público con su talento y carisma, sino que también ha sido reconocido por su profesionalismo y dedicación. Ha participado en programas de televisión, ha concedido entrevistas a importantes medios de comunicación, y ha sido objeto de numerosos artículos y reportajes. Su éxito en Italia es una prueba de su capacidad para adaptarse a nuevos mercados y de su habilidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. La historia de Khan Yaman y su madre nos recuerda que el éxito no lo es todo. Detrás de la fama y los logros profesionales existen valores como el amor, la familia y la humildad. Estos valores son los que realmente importan y los que le dan sentido a la vida. La relación de Khan con su madre es un ejemplo de cómo estos valores pueden fortalecer a una persona y ayudarla a alcanzar sus sueños. La premiere de Viola come il mare fue un momento de celebración, pero también un momento de reflexión. Fue un momento en el que se pusieron de manifiesto los esfuerzos, los sacrificios y el amor que habían llevado a Khan Yaman a ese punto de su carrera. Las lágrimas de Guldem fueron un reflejo de todo eso. Fueron lágrimas de orgullo, de alegría y de gratitud. En resumen, las lágrimas de Guldem Khan en la premiere de Viola come il mare
fueron el resultado de una combinación de factores: el éxito profesional de su hijo, la satisfacción de verlo triunfar en un mercado internacional, el orgullo por su calidad humana y su compromiso social, y por supuesto, el amor incondicional de una madre. Fueron el reflejo de una vida dedicada al esfuerzo, al trabajo y al amor familiar. Es una historia conmovedora que nos recuerda la importancia de la familia, del apoyo mutuo y de la perseverancia. Nos demuestra que detrás de la fama y el éxito, siempre hay una historia personal, una historia de esfuerzo, de dedicación y de amor. Nos enseña que el éxito no es un camino solitario, sino un viaje que se comparte con las personas que nos aman y nos apoyan. La historia de Can Yaman y su madre es un recordatorio de la importancia de mantener los pies en la tierra y de no olvidar las raíces. A pesar de su éxito internacional, Can ha mantenido su humildad y su cercanía con su familia. Esto es algo que su madre valora mucho y que la llena de orgullo. La premiere de Viola come il mare fue solo un hito más en la carrera de Can Yaman. Un hito que sin duda quedará grabado en la memoria de todos los que estuvieron presentes. Y sobre todo quedará grabado en la memoria de Gulden Can, la madre que siempre ha creído en su hijo y que ha sido testigo de su increíble ascenso. Es importante destacar la influencia de la cultura turca en la vida de Can Yaman. La familia, el respeto por los mayores y la importancia de los lazos sanguíneos son valores muy arraigados en la sociedad turca. Can Yaman ha crecido en un ambiente donde la familia es el centro de todo, y eso se refleja en su forma de ser y en su relación con sus padres. La cultura turca ha moldeado su personalidad y ha contribuido a su éxito. La decisión de Can de incursionar en el mercado italiano fue un paso valiente y arriesgado. No es fácil empezar de nuevo en un país extranjero y enfrentarse a una nueva cultura y a un nuevo idioma. Pero Can, con su determinación y su talento, logró superar todos los obstáculos y conquistar al público italiano. Su éxito es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas y que no temen enfrentarse a nuevos desafíos. La relación de Can Yaman con sus fans es otro aspecto importante de su éxito. Can siempre ha sido muy cercano a sus seguidores, y eso le ha ganado el cariño y la admiración de millones de personas en todo el mundo. Se preocupa por responder a sus mensajes, por agradecerles su apoyo y por mantener una conexión genuina con ellos. Su cercanía con sus fans es un ejemplo de cómo se debe tratar a las personas que nos apoyan y nos impulsan a seguir adelante. El éxito de Can Yaman también ha tenido un impacto positivo en la imagen de Turquía en el extranjero. Can se ha convertido en un embajador cultural de su país, y su trabajo ha contribuido a dar a conocer la cultura turca en todo el mundo. Su éxito es una fuente de orgullo para Turquía y un ejemplo de lo que los turcos pueden lograr en el mundo. Y aquí estamos al final de este emocionante viaje por la vida de Can Yaman y su madre. Hemos descubierto los motivos detrás de esas lágrimas que conmovieron a tantos y hemos aprendido un poco más sobre la hermosa relación que existe entre ellos. Hemos explorado los diferentes aspectos de la vida de Can Yaman, desde su carrera profesional hasta su compromiso social y su relación con su familia y sus fans. Hemos visto cómo el amor, el apoyo y la perseverancia pueden llevarnos a alcanzar nuestros sueños. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que la historia de Can Yaman y su madre les haya llegado al corazón y les haya recordado la importancia de la familia, del amor y de la perseverancia. Si les gustó, por favor denle un me gusta al vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció la historia, qué fue lo que más les conmovió, y qué otros temas relacionados con Can Yaman les gustaría que abordara en futuros vídeos. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea relevante y de interés para ustedes. Muchas gracias por ver, por su tiempo y por su apoyo. Me emociona saber que ustedes están ahí, interesados en la vida de Can y en las historias que comparto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!